No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. No tengo
Amén, Señor. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, muchas gracias. Entramos de hecho con acción de gracias a tus puertas celestiales. Porque tú, Señor, no andas en busca de pastores, sino de adoradores, en espíritu y en verdad. Gracias porque aún hay pueblo que quiere aprender de ti. Gracias porque hoy hay gente sensible al Evangelio. Gracias por cada una de las personas que hoy están aquí, porque son muy importantes para ti. Gracias, Padre. Gracias porque hemos visto tu benevolencia todas las mañanas cuando comemos. Cuando abrimos un refrigerador y vemos alimento, hemos visto tu benevolencia, Señor. Padre, yo hoy te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra, Señor. Que se han alumbrado los ojos de mi entendimiento para poder ver la profundidad de tu ciencia. También te pido inteligencia espiritual para poder conocer tu buena voluntad en nuestras vidas y para ser diestros y oportunos para entender el ámbito sobrenatural de las cosas. También te pido, como lo escribió Salomón, que mi corazón mude al lado derecho. Ya no quiero ser necio, un corazón humano, quiero un corazón espiritual en Cristo. Para ser guiados por la sabiduría y entonces amar la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Paz y gozo, mi apreciada familia en Jesucristo. Hoy Éfata, la tierra de la gente nueva, transmite desde la casa de la familia López Coria. Familia que amamos sinceramente y que agradecemos categóricamente la invitación para venir a compartir la santa palabra de Dios. Recordemos que hay un aspecto fundamental de la vida espiritual en Cristo. Ese aspecto fundamental nos exhorta, en amor, a hacer comunidad. No hay cristianismo sano sin una comunidad sana entre los creyentes. Al reunirnos aquí, hoy estamos haciendo comunidad de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Luego entonces lo que estamos haciendo es obedecer la voz de Dios. Hacer comunidad implica reunirnos para compartir la fe, el amor, la solidaridad, la benevolencia, la comida que tendremos más tarde. Reunirnos aquí implica compartir lo que hemos recibido por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra comunidad, que cada vez se usa menos en los templos, es muy importante. La palabra comunidad es el griego koinonía. Esa palabra aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. Y esa palabra que aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, koinonía, siempre camina en la línea de enaltecer el compañerismo sano. La palabra koinonía refiere la virtud humana de ser un leal compañero. Como cuando iba a un deporte de niño, me anotaron mis padres, nos subíamos al transporte e íbamos cantando, ¿por qué eres un buen compañero? ¿Por qué? Haga de cuenta que es la koinonía. Sí. La koinonía invita al compañerismo sincero, la koinonía invita al apoyo mutuo, la koinonía invita a hacer este tipo de reuniones. Hay algunos maestros de la palabra de Dios que mencionan que la koinonía es la esencia del amor. Velo de esta manera, si tú no tienes ese compañerismo sano con tu pareja, yo dudaría mucho que se amen. En la pareja, en el matrimonio, incluso en el noviazgo hay que tener ese vínculo afectivo sano, ese compañerismo sano. Y hay algunos maestros que dicen que la koinonía es la esencia del amor. Y yo estoy de acuerdo porque el amor hace comunidad con aquellos que aman la verdad del Evangelio. Y el amor por naturaleza, sirve al prójimo. Quiero decirte que quien tiene la virtud de la koinonía siempre está apoyando a los demás. ¿Tú conoces a alguien que tenga esa virtud? Yo sí, al tío Jesús. Desde que lo conozco siempre lo he visto apoyando en todo momento. Creo que a veces hasta excesivamente. Pero yo le quiero decir, tío, que Dios le va a enaltecer, porque Dios enaltece al humilde. Y hemos venido a servir, no a ser servidos. Esa es la koinonía.
Entonces, familia López Coria, es un honor hacer hoy comunidad en su hogar. Que el amor y la paz de Dios esté aquí con ustedes. Poco se habla de la paz. Interesantemente, cuando Jesús hizo un grupo de 70 personas muy cercanas a Él para comisionarlos en un proyecto, les dijo, imaginen esto, hay 70. Y el gran maestro de Galilea les dice, pongan atención, lo primero que deben de hacer al llegar a una casa, eso me interesa, lo primero es, digan, paz en esta casa. Y algún día les enseñé que interesantemente no dijo amor en esta casa, paciencia en esta casa, es más, no dijo ni fe en esta casa, dijo paz. ¿Por qué dijo paz? Porque en la casa hay historias, hay pasados, hay momentos complejos, hay pérdidas. Y lo que necesita una casa, la mía, la de ustedes, por la palabra que predico, es paz. Si hay paz, hay salud, te lo garantizo. Entonces, que el amor y la paz de Dios, que el mar, dije, ¿no? Que el amor y la paz de Dios esté con ustedes siempre. Le damos un aplauso a la familia López Coria, por favor. Nuevamente, gracias, tío, gracias, Barbarita, gracias, primo, porque es importante para mí estar aquí. Lo dije al principio, ustedes son importantes. Creo que a veces no soy lo suficientemente expresivo, pero hoy es buen momento para decirles que les amo, verdaderamente. Hoy data como domingo 24 de agosto del año 2025 y desde que empezó el año, allá por enero, tenemos un objetivo congregacional. Cada que empezamos un año nos reunimos, la gente más cercana de la congregación, y visualizamos qué queremos, porque la Biblia dice que le hablemos a las cosas. Entonces nos reunimos y entendimos que este año iba a tener un objetivo, ser de bendición para los demás. Entonces tú nos escucharás decir constantemente que tenemos que vivir siendo bendición. Vivir siendo bendición. Y esto no es una ocurrencia. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del bendito. Y si el bendito da bendición, ¿qué te hace creer que la iglesia no dará bendición? Tenemos que vivir, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad, hijo mío? Tenemos que vivir siendo bendición. Si no estás siendo de bendición para alguien, entonces estás operando en un individualismo que tarde o temprano te va a llevar a una soledad terrible. Si no estás interesado en que tu vida refleje bendición, quizá es porque estás enfrentando un espíritu de apatía. Conociendo la Biblia, no es normal que estés lejos de la bendición. No es correcto. Y yo no vengo a ser oneroso con nadie, ni a generar ámpula en la vida de nadie, porque yo no soy mejor que tú. Yo solo quiero decirte que si no estás interesado en ser de bendición, yo creo que se preocuparía tu esposa, tu esposo, tus hijos. Hay que ser de bendición, de acuerdo a lo que está escrito. Pero yo hoy vengo a comunicarte buenas nuevas, buenas noticias de parte del tercer cielo. Hoy vengo a notificarte que el Dios de la Biblia, al cual sirvo y sirve mi familia, es un Dios que ama darte esperanza, darte fortaleza por medio del conocimiento de su bendito evangelio. Hace muchos años que entendí que Dios es un Dios de oportunidad y no es un ser de adversidad. Me interesa mucho que la gente que instruyo en el santo evangelio sepa que Dios siempre tiene una oportunidad para ti. Que Dios no tiene una adversidad para ti, porque escrito está que el adversario es el diablo. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, dice una porción del Nuevo Pacto. Dios es un Dios de oportunidad. Por ello el tema de esta mañana se intitula, que aparezca en pantalla por favor, así se intitula, El noticiero del tercer cielo, parte 2. Ya enseñé la parte 1, la sesión anterior, pero como yo sé que aquí hay gente que no lo escuchó, voy a hacer una breve síntesis. ¿Me prestas total atención un ratito? Voy a dar una síntesis de por qué se llama el noticiero del tercer cielo. Yo siempre digo que suena a tema de Netflix, ¿no? Esos populares, cadenas de amargura, ¿no? Pero surgió en una madrugada de oración. Siempre me paro temprano, siempre digo a las 4, ¿no?
Me paro y estaba orando y de repente dije, Señor, no tendré temor de malas noticias. Dice así el Salmo 112:7. Y cuando dije malas noticias, llevamos tiempo orando por inteligencia espiritual. Eso dijo Pablo en Colosenses 1:9. Oren por inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que conozcan qué Dios quiere para ustedes. Es que a veces no sabemos qué quiere, Señor, porque no le hemos pedido inteligencia espiritual para conocer su voluntad. Llevamos mucho tiempo orando por eso y en esa mañana dije, Señor, no tendré temor de malas noticias porque yo todos los días atiendo pacientes y no creas que llegan con buenas nuevas. Siempre llegan con algo que está atormentando sus vidas. Y aún así dije, hoy mis pacientes me van a dar buenas noticias, Señor. Y en cuanto dije eso, entendí todo este tema que ya reparé en una sesión. Te voy a dar 3 aspectos que ya confirmé la sesión pasada. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me dices amén? Sí, amén. Número 1 de las cosas que ya enseñé. Demostré que hay 3 cielos de acuerdo a la Biblia. El primer cielo es el del planeta Tierra, lugar que tú y yo habitamos. El segundo cielo es un espacio fuera de la Tierra, un espacio cósmico, habitado por huestes espirituales de maldad. ¿De dónde sacó eso el pastor? ¿De Jaime Maussan? No. De Efesios 6:12. Pablo dijo que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mi espíritu de investigador, revisé la palabra celeste, si tiene que ver con un segundo cielo. Te dice el diccionario un espacio cósmico, fuera de la tierra, donde hay malos espíritus. Y demostré que de ahí vienen los grandes diluvios que matan gente. El diluvio de Noé no lo mandó Dios, porque Dios no mata gente. Dios es bueno. Dios no mata. Si Él dijo no matarás y Él se enlazó con lo que dijo, ¿por qué crees que Él matará? Dios es bueno. Los grandes problemas se gestan en el segundo cielo espiritualmente y se manifiestan terrenalmente en este cielo. Y el tercer cielo, noticiero del tercer cielo, el tercer cielo es un lugar elevado al cosmos, donde reside Dios, donde se encuentra el trono celestial, por cierto, lugar donde fue arrebatado el apóstol Pablo para recibir buenas noticias. Por arrebatado no es que arrebatado era Pablo, qué impetuoso. Arrebatado es que un día, dijo Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, a mí me llevaron al tercer cielo. Y vi cosas impresionantes, cosas incluso inefables, dice Pablo, que si yo les contara no tengo palabras para poderlas expresar. Hay tanta hermosura en el tercer cielo que hay palabras humanas que no alcanzan a explicarlo. Dice, pero yo estuve ahí y me dieron verdad evangélica, ¿quién? Jesucristo. Y regresó a esta tierra y escribió casi el 25% del Nuevo Testamento. Si tú algún día te preguntas, ¿por qué todos los pastores o sacerdotes o la gente que tiene un ministerio enseña tanto del apóstol Pablo? Porque casi escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y quién se lo contó a Pablo? Cristo. ¿Dónde? En el cielo. Eso lo demostré en la clase anterior. Segunda cosa en la que diserté la sesión 1. El tercer cielo es un semillero de buenas noticias. Es un paraíso. Toda buena noticia espiritual desciende del tercer cielo. Todo milagro. ¿Alguien ha tenido un milagro en sus vidas? Yo tengo un milagro, se llama mi hijo. Nosotros enfrentamos un espíritu de esterilidad feroz. Más de 6 años intentando ser padres. Muchos estudios nos hicieron para que la mejor bióloga de la reproducción de América Latina nos dijera, ustedes no van a ser papás. Casi llorando la doctora, porque aparte es amiga. Fue directora de uno de los hospitales más importantes de este país. Supremamente valiosa su aporte médico. Y nos dijo, con el dolor de mi corazón, ustedes nunca van a ser papás. De una esterilidad, ustedes tienen del 1 al 10, el 10. No es improbable, es imposible. En su caso, no hay posibilidad, ni incluso por inseminación artificial. No hay manera. Pero yo siempre le doy la gloria a Dios que cuento con una mujer que tiene mucha fe. Y esto que te conté, que te voy a contar, no lo necesitas hacer tú. Pero lo hicimos e hizo la diferencia. Cuando salimos de ese lugar, podríamos llorar y abatirnos,
o entender que Dios es el que tiene la última palabra. Y entender que el médico de médicos se llama Jesús. Y Él tenía buenas noticias para mí de su tercer cielo. Y lo que hicimos cambió lo que pasó en un futuro. Hoy se llama Matías. Salimos y al lugar de irnos a llorar, fuimos al Walmart a comprar ropita de bebé. Yo sé que esto suena una locura, pero la Biblia dice, si crees, verás la gloria. Y si crees es si haces, porque Jesús no dijo, si tienes fe, verás la gloria. Dijo, si crees. ¿Cuál es la diferencia entre fe y creer? La palabra fe en griego es pistis. La palabra creer en griego es pisteuo. Es la acción de la fe. No te quiero confundir. Tienes mucha fe, pero no haces nada. Dice la Biblia que tu fe es muerta. Pero si tienes mucha pistis, mucha fe y haces, entonces crees. Y Jesucristo dijo, si crees, si haces, verás la gloria. Y entonces fuimos, y yo no olvido, ¿no? Compramos calcetincitos llorando, porque nos acababan de decir la voz más importante del país, que no íbamos a tener hijos. A los 2 meses ya no llegó el periodo de mi esposa. Mi esposa está embarazada, regresamos con la doctora, dijo, evidentemente si hay un embarazo, no va a progresar. Por la dinámica del vientre de su esposa, no hay manera de que esto se dé. 3 meses va a tener un aborto. Pero en ese momento nosotros estábamos muy confiados. Y a los 3 meses hubo un sangrado muy grande. Me acuerdo que mi esposa empezó a llorar, entró al baño, salió gritando. Y lo primero que le dije es, no es momento de llorar. Tenemos que pelear. Lo que hemos aprendido lo tenemos que poner en práctica. Vamos al doctor, pero no vamos a perder a ese bebé, no lo vamos a perder. Y nos subimos, yo siempre digo, no, Toretto se queda pobre por cómo manejé ese día. Llegamos a La Raza y las personas que atendieron a mi esposa se llevaron una sorpresa. La pantaleta de mi esposa venía cargada de sangre. La metieron a hacerle un ultrasonido y los doctores dijeron, evidentemente hubo un sangrado. Clínicamente no hubo sangrado. ¿Qué quiere decir? Revisamos por ultrasonido, no hay una sola hebra o ligamento, lo que sea, que se haya roto que justifique el sangrado. No lo hay. Si hay una pantaleta llena de sangre, ¿por qué sangró? No sabemos. Su hijo está bien. Y ese día, por primera vez, vimos los órganos de mi hijo pintados de colores. Y ese día yo entendí también, desde aquellos días, hace 7 años, que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y que hay buenas noticias para nosotros. Te digo esto porque el ser humano tiende a dar malas noticias. Y recientemente enseñé que no hay una mala noticia que no pueda ser aplastada por una buena noticia de Dios. Porque escrito está, no tendré temor de malas noticias. Todo milagro, toda buena noticia, toda esperanza tiene un lugar de origen, el tercer cielo. Y siempre se va a reflejar en el primer cielo, que es este. ¿Logré expresarte esta idea que tenía? ¿No te confundí? De hecho, la mejor noticia que tiene el planeta Tierra es esta. Hace más de 2000 años descendió del tercer cielo el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias y el Evangelio es Cristo mismo dándonos esperanza de salvación. El que descendió del tercer cielo también resucitó de lo profundo del suelo. Porque Jesucristo resucitó al tercer día del corazón de la tierra. Nunca olvides que no hay evangelio sin resurrección de Cristo. Ahora, tercer cosa, y te voy a pedir que todavía me prestes más atención, amada familia, de la que ya me estás prestando, lo cual lo agradezco mucho. Tercer cosa en la que diserté la sesión anterior, y es medular, que la podamos comprender juntos, ¿va? Demostré que si existe un evangelio, y estas son buenas noticias, ¿verdad? Sí. Entonces también existe el disangelio, y estas son malas noticias. Así como existe el bien, existe el mal. El evangelio representa todo lo bueno del reino de Dios, mientras el disangelio representa todo lo malo del reino de las tinieblas. Ahora es válido preguntar, ¿y de dónde usted sacó esa palabra, pastor?
A mí no me venga aquí a sorprender. Y yo siempre digo, pregúntame, ese es mi deber. Nunca te quedes con ninguna duda. Yo tengo la obligatoriedad de contestar tus preguntas. Por eso soy un pastor y maestro. A mí no me molesta que me preguntes. A mí me halaga que hagas preguntas. ¿De dónde surge la palabra disangelio? Del Salmo 112:7. ¿Te acuerdas que te dije que oré y dije, no tendré temor de malas noticias? Y de ahí salió todo este tema. ¿Qué crees? Me puse estudioso. Resulta que esa palabra o esa frase, malas noticias, hice lo que hacen algunos traductores. Agarré esa palabra del idioma español y la traduje al griego bíblico. ¿Eso es posible? Pues de hecho tú y yo tenemos una Biblia que es traducida. Nada más que hice al revés. Al lugar de ser traducida al español, la traduje del español al griego. No es que me digan el griego, hay diccionarios. No es que me digan el Sócrates. Hay diccionarios. Y palabra por palabra fui traduciendo esa parte del Antiguo Pacto del idioma español al griego bíblico y me sorprendí al darme cuenta que resulta la palabra disangelio. Disangelio es malas noticias. Que aparezca en pantalla, por favor. Porque si dices, ¿cómo? Ahí está la palabra, mira, disangelio. ¿De dónde surgió? Del Salmo 112, traducción del español al griego bíblico. No creas que al griego que hablaban los antiguos filósofos, al griego koiné, que es el griego bíblico. De ahí salió. El disangelio es el antónimo del evangelio. Cuando el salmista dijo, no tendré temor de malas noticias, el salmista estaba diciendo, no tendré temor del disangelio. Porque hay algo más poderoso que esas malas noticias y es el evangelio. El disangelio promueve la perdición mientras el evangelio promueve la salvación. El disangelio, pilas con esto. ¿Qué hay en el segundo cielo? Espíritus malos, ¿verdad? Escúchame esto. El disangelio desciende del cielo, del segundo cielo, donde hay malos espíritus que están repartiendo malas noticias a todo el mundo. Mientras que el evangelio desciende del tercer cielo, de donde está Dios, donde reparte puras, buenas noticias. El disangelio mata. ¿Sabes qué mató a Cristo? El disangelio de aquellos. Porque si tan solo hubiesen tenido evangelio, no lo matan, lo adoran. Porque no hizo un solo mal y aún así lo mataron. El disangelio mata, el evangelio resucita. El disangelio esclaviza, el evangelio liberta. ¿Viste la diferencia? La gran noticia de este noticiero del tercer cielo es que Jesús vino a la tierra para quitar el disangelio que Satanás propagó por el mundo. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo él, a toda criatura. ¿Para qué? Para quitar el disangelio del mundo y de las criaturas, para que sean salvos y no sean condenados. Y añadido a esto, entendimos que si el evangelio no trae buenas noticias de salvación, de bendición, de amor y de arrepentimiento, entonces es disangelio disfrazado de evangelio. Esto que te voy a decir es impactante. Gálatas 1, 6, 7 y 8, Pablo da una revelación tremenda. Pablo le habla a los de Galacia, eran sus amigos, les enseñaba todo esto del evangelio, él se los enseñó a los de Galacia. Y de repente Pablo se va a Cerrada de la Cruz a enseñar palabra. Y los deja un rato ahí en Galacia, ¿no? Y cuando regresa, Pablo se da cuenta que ellos ya predican otra cosa. Y les dice, estoy sorprendido que en tan poco tiempo hayan ido tras un evangelio diferente. Diga, evangelio diferente. Evangelio diferente. Y luego dice Pablo, si aún entre ustedes, escuchen esto, o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea maldición. Un ángel del cielo. Satanás es un ángel del cielo, un ángel caído.
que se ha encargado de distribuir un evangelio diferente. Un disangelio cargado de malas noticias. Y es por Satanás y por su perversa influencia en la tierra que después de 2000 años, tras la muerte de Jesús y su resurrección, la gente sigue sin ser evangelizada. Me duele decirlo, pero la gente ha sido disangelizada por siglos y siglos. A la gente se le ha dado más malas noticias del reino de las tinieblas que buenas noticias del reino de Dios. ¿Sabes a mí qué me puede lastimar o doler? Ver a jóvenes que antes estaban muy apasionados por la palabra de Dios y hoy no quieren saber nada de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien? Yo conozco a muchos jóvenes que eran muy, insisto, apasionados por Dios, tenían un ministerio, adoraban al Dios creador, pero un día hubo decepción en sus corazones y se alejaron. A todos ellos yo les quiero decir una cosa. Si te alejaste de Dios no es culpa del evangelio, es culpa del disangelio que consciente o inconscientemente se ha predicado desde los púlpitos y desde las plazas. Es culpa del disangelio que te juzgó por tus gustos musicales, que te juzgó por cómo te vistes. Puras minucias, puras nimiedades, en lugar de amarte. Yo no me voy a hacer a un lado para decir la verdad. Si como pastor yo no te amo así como eres, yo no estoy viviendo del evangelio, yo estoy muriendo en el disangelio. Si yo no te enseño a amar a tu propio enemigo, yo no estoy viviendo del evangelio, estoy muriendo en el disangelio. Porque Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Yo les hago una pregunta, si quieres no la contestes abiertamente. ¿Cómo sabes que eres discípulo de Cristo? Y esto lo descubrimos recientemente, ¿verdad, mi amor? Pues siempre tenemos la respuesta que parece más impactante. Porque recibí a Cristo. Por la doctrina, porque sirvo de noche y de día. O como aquel fariseo, porque yo no tengo tantos pecados como los demás. Ay, sí tú. Resulta que Jesús dijo una maravilla, quiero que la escuches. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Yo no sé cuál sea tu historia, qué te gusta, qué género musical, qué cine, yo te amo. Si no es así, yo no predico el evangelio, yo predico el disangelio. Por ello el tema de esta mañana se llama el noticiero del tercer cielo. Un tema que está diseñado para comunicarte buenas noticias. Un tema 100% evangélico. Un tema 100% antidisangélico. Ya no queremos más jóvenes frustrados porque lo señalan. No sé por qué la gente tiende a ser supervisora de frutos ajenos. Andan viendo la vida de todos. Vean sus vidas. Que a ti no te van a pedir cuentas por el otro, te van a pedir cuentas por ti. Así hablo, no estoy enojado. ¿Todo bien? Pues en esta ocasión, antes de empezar, todavía no empiezo, no me tardo, en verdad es cortito lo que voy a dar. Antes de darte algunas buenas noticias que buscan despertar tu necesidad por Dios, porque yo estoy aquí a eso. Yo no vengo a ser protagonista de nada, ni a lucirme. Esto no se trata de mí, familia, se trata de Cristo. Y antes de darte noticias que digas, oye, ese Dios me gusta, quiero hacerte una pregunta que aparezca en pantalla. No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Qué opinas de Dios? Quiero que lo medites unos segundos, no necesitas hablarlo. ¿Qué opinas de Dios? Qué bueno que no me vas a hablarlo, pastor, porque si digo, capaz de que se acabe el sermón. ¿Qué opinas de Dios? Y por supuesto que me refiero al único Dios verdadero, el de la Biblia, el Dios trino, triuno, del que enseña la palabra de Dios. ¿Qué opinas de Dios? El propio Cristo le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y eran sus discípulos. ¿Qué habrá visto Cristo? Que los sentó y les dijo, ¿quién dicen que soy yo?
Interesantemente es Pedro el que le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y sabes, esa respuesta tan importante le dijo, posteriormente, tú vas a ser la piedra en la que se sostenga una iglesia. ¿Por qué? Porque tenía una opinión de Dios. ¿Qué opinas de Dios? ¿Ya tienes la respuesta? ¿Todos listos? Bien. De algo estoy supremamente seguro, de cuál sea tu respuesta. Tu respuesta emana del conocimiento o desconocimiento que tienes del Evangelio. Con toda decencia y categoría te lo digo, no vengo a faltarle al respeto a nadie. Lo que tú opinas de Dios emana del conocimiento o del desconocimiento del Evangelio. Definitivamente la manera en la que concebimos el Evangelio es la manera en la que concebimos a Dios. La manera en la que concebimos el Evangelio es la manera en la que concebimos la vida, porque Dios es la vida. Y por Evangelio, no solo me refiero a los 4 evangelios de los que habla el canon sagrado. Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque cuando uno dice el Evangelio, lo primero, casi por antonomasia, piensa en los evangelistas. Y no necesariamente. Yo me refiero al mensaje general de buenas noticias que vienen del tercer cielo. Y este mensaje general de buenas noticias lo hemos visto desde la creación de todas las cosas, desde el Génesis, no solo en los evangelios de los 4 evangelistas. Esto quizá no lo has escuchado nunca. Se dice que el evangelio representa lo nuevo, ¿verdad? Sí. Un nuevo pacto, todo basado en un evangelio. Y si yo te dijera que hemos visto el evangelio en el antiguo pacto, ¿lo podrías creer? El evangelio visto en el antiguo pacto. Pilas, no dije que el evangelio es el antiguo pacto. Lo que dije es que vemos operando el poder del evangelio en el antiguo pacto. Eso sí dije. Porque Dios es bueno y siempre ha sido bueno. No creas que comenzó siendo bueno con Cristo. Escucha esto. La primer buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. La primer buena noticia que hay en la Biblia, ¿sabes en dónde está? ¿Alguien que haya estudiado esa parte? Génesis 3:15, Antiguo Pacto. Primer buena noticia. De hecho, algunos supremamente estudiosos del campo a eso le llaman protoevangelio. Protoevangelio, es decir, la primer buena noticia en un Antiguo Pacto. Protoevangelio. ¿Y sabes cuál es esa noticia? Dice, habrá enemistad entre ti y ella. Resulta que había una serpiente que representa a Satanás que engañó a Eva, ¿verdad? Entonces Dios le habla a Satanás y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y ella. Entre su descendencia, quien tenga oídos para oír que oiga, Eva tiene descendencia. Y tu descendencia, Satanás tiene descendencia. Dice, el descendiente de ella, ay Dios santo, te herirá en la cabeza, pero tú le herirás el calcañar, el talón. El descendiente de ella, ¿quién crees que es? Jesús. Dice, él te herirá en la cabeza, ¿sí? Cuando resucitó. Dice, pero tú le herirás el calcañar, el talón, porque a Cristo lo crucificaron. Tu redención y la mía costó. El talón lo clavaron en los pies. Y no solo eso, el talón representa la parte de abajo, que Jesucristo después de la cruz descendió a padecer 3 días y 3 noches para redimirte completamente. ¡Qué impresionante! ¿Te das cuenta cómo hay un evangelio visto en el Antiguo Testamento? Sí. Pero yo lo quiero confirmar aún más. ¿Puedo confirmarlo? Sí. Vemos el evangelio cuando allá entonces con Abraham, Dios tuvo misericordia de él para que no sacrificara a su hijo Isaac. Eso es evangelio. Vemos el evangelio con Moisés y el antiguo pueblo hebreo cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Eso es evangelio en su máxima expresión. Libertad. Escrito está que Moisés, con la ayuda de Dios, abrió un mar. Eso se llama Éfata. Nuestra congregación se llama Éfata. ¿Por qué? Porque la palabra Éfata significa sea abierto.
Y cuando se abre un camino, viene bendición. Uno de los primeros éfatas en la Biblia es el de Moisés. Se abrió el mar y ellos pasaron. ¿Y quién utilizó la palabra éfata? Jesús. ¿Dónde? En el Evangelio. Esa apertura del mar es un evangelio. Para que ellos pudieran librarse de la persecución de Faraón. ¿Viste el evangelio? Sí. Te sigo convenciendo. Vemos el evangelio cuando descendió maná del cielo para que pudieran alimentarse en pleno desierto. Vemos el evangelio cuando David vence a Goliat. Ahí vemos clarito el evangelio venciendo al disangelio. ¿Cómo lo sé? Porque Goliat siempre los atemorizaba con malas noticias. Sí. Los tenía intimidados. No creas que porque era tan grande y fuerte. Los tenía intimidados con malas noticias. Puro disangelio. Hasta que llega el evangelio en ese momento en David y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que los tiene atemorizados? ¿Cómo le temen a sus malas noticias? Ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios vivo. Ahí vimos el evangelio. Vemos el evangelio cuando Sadrach, Mesac y Abednego, 3 varones, fueron rescatados por Dios del horno de fuego en el que los había metido el rey Nabucodonosor allá en Mesopotamia, en Babilonia. Había un rey, así se llamaba, Nabucodonosor. Y él empezó a levantar estas imágenes de adoración, en ese caso imágenes suyas, y le ordenaba al pueblo que se humillaran ante esas imágenes. Y entonces Sadrach, Mesac y Abednego, 3 varones, parece trabalengua, ¿no? Ya tienes nombre para los gemelos, Mesac, para los trillizos. Esos hombres de Dios no quisieron rendirle culto a ese Dios pagano. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Los metieron a un horno de fuego. Interesantemente eran 3, eso también representa los 3 días en el horno de fuego en el infierno. Luego te hablo de eso. Sí. Y ellos le dijeron, si no se postran, los vamos a quemar. Y estos jóvenes dijeron, pues no nos postramos. Y cuenta esa parte del Antiguo Testamento, que de repente se asomaron y no eran 3, eran 4 jóvenes. Era Cristo, cubriéndolos. Se cansaron porque no se quemaron, apagaron el horno, salieron. Y todo el pueblo vio el evangelio. Vio la gente saliendo de hornos de fuego. Vemos el evangelio cuando el profeta Daniel fue librado del foso de los leones. Porque el rey Darío lo había echado para que lo devoraran. ¿Sabes por qué? Porque este hombre oraba 3 veces al día. Y dice la Biblia que en él había un espíritu superior. ¿Qué es un espíritu superior? Soberbio, no, olvídalo. Espíritu superior que en su generación él era diferente. Ellos odiaban, él amaba. Nadie quería estudiar, él estudiaba. Él hablaba de cosas lindas, era un tipo inteligente, un tipo sagaz, sabio. Y había sátrapas, gobernadores en aquellos tiempos que le tenían mucha envidia. Y fueron con el rey Darío y le dijeron, no, que no sé qué, y adora a otro Dios. Y aunque ese rey no quería meterlo al foso de los leones, lo metieron. ¿Y qué crees que pasó? Cuenta el que cuenta y dice el que dice, que en este caso es Dios, y yo lo creo, que Dios cerró la boca de esos leones. Y Daniel salió. Eso es evangelio. Vemos el evangelio cuando brotó agua de la peña de Oreb. ¿Lo puedes creer? Brotó agua de una piedra. Brotó agua de una roca en pleno desierto porque se estaban deshidratando. Y Jesús le dijo en los evangelios a una mujer samaritana, si tomas de esa agua, de ese pozo, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te daré, y Jesucristo es la roca, la piedra angular, no tendrás sed jamás. Jesucristo es la peña de Oreb de allá y entonces. Y la gente tomaba y se hidrataba. Eso es evangelio en su máxima expresión. En todas aquellas cosas buenas del antiguo pacto vemos el evangelio del tercer cielo obrando a favor de la gente. Porque el evangelio trasciende el tiempo. El evangelio no va a cambiar. De hecho, Jesús dijo en Lucas 24:44, esto es maravilloso. Por favor, todos atentos, escucha qué dijo Jesús. Porque son misterios que se han revelado en este tiempo. Jesús dijo, la ley de Moisés, antiguo pacto,
los profetas y los salmos hablan de mí. Es decir, dan noticias de mí. El antiguo pacto habla de Jesús haciendo cosas evangélicas, sanando, rescatando, liberando, protegiendo y amando. De eso habla. Y por supuesto, también el antiguo pacto habla de los padecimientos del Cristo de la gloria, que vemos reflejado en esos y en aquellos libros. Si lo hizo allá y entonces, rescatar, sanar, libertar, lo hará aquí y ahora contigo, si lo puedes creer. Me sorprende cuando Dios te da una revelación, lo confirma todo el tiempo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el mismo. Dice Hebreos 13:8. Le damos un aplauso a Dios por su evangelio. Nunca olvides esto, Dios y su evangelio uno son. Porque el evangelio es la expresión del amor del tercer cielo aquí en la tierra. El evangelio es el esfuerzo de Dios por darnos lo mejor de su reino porque somos sus hijos. Los que son papás, los que son mamás, ¿cuántas veces te has esforzado por darle lo mejor a tus hijos? En una ocasión, cuando vivía con mi padre, ya estaba muy pegadito a la adolescencia, vivía con él. Llegué del box porque yo boxeé muchos años. Llegué y tenía mucha hambre y como buen boxeador dije, quiero unas quesadillas de doña Lupita. Y mi padre me dijo, sí, hijo, sí. Vi que se metió a su cuarto. Y yo así dije, me parece extraño. Y vi que sacó su cartera y empezó a contar monedas. Y nada más le hacía así. Yo me volteé y dije, ay, Dios santo. Y salió contento. Y dijo, hijo, ahorita vengo. Y fue por unas quesadillas, me las dio. Cuando las estaba comiendo, le dije, papá, ¿no vas a comer? Y me dijo, no, yo ya comí. Yo iluso le creí, ¿verdad? Desde siempre un niño. Me fui a dormir, pero esa vez intencionalmente me dormí al revés para que yo pudiera ver la cocina. Y cuando vi lo siguiente, ay, Dios santo, abrió el refri y mi papá sacó un huevo y eso fue lo que comió. Tú sabes el esfuerzo que has hecho por tus hijos. Quizá ellos no te lo agradezcan. Pero lo que no has visto es que ese es el evangelio, dando lo mejor que tienes para ellos. Y deseo en Dios que algún día tus hijos reconozcan tu grandeza. Por ello, conoce el evangelio, sinceramente, para que cambies tu opinión de Dios. Porque todo esto que te dije tenía una razón. ¿Qué opinas de Dios? Después de esto, ¿qué me puedes decir? Que es malo, que no te ama. Dios santo. El evangelio dice que Dios es amor. El evangelio dice que hay esperanza para nosotros. El evangelio dice que hay vida eterna para nosotros. El evangelio dice que hay suprema felicidad. No habla de la felicidad del evangelio, de la suprema. Jesucristo dijo bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado es griego makario, que significa supremamente feliz. Dios no te quiere feliz, te quiere supremamente feliz. El evangelio dice que hay perdón, libertad y oportunidad para nosotros. Porque el evangelio son buenas noticias. Y entre las cosas más hermosas que dice el evangelio es que hay vida nueva para nosotros. Eso es el evangelio, familia. Eso es el evangelio. Eso es Dios. Amor puro y puro amor. Cuando te sientas en un callejón sin salida, recuerda que Cristo siempre te da un nuevo amanecer. Él todo lo hace nuevo. He atendido pacientes durante 20 años en mi vida y siempre he querido verlos bien. Pero te lo puedo garantizar, doy garantía de esto que te digo. Sin Dios, uno siempre vuelve al mismo problema. El único que tiene la solución para todo se llama Jesucristo. Y lamento que no te lo hayan presentado en algunas ocasiones. Ahora entiendo más al apóstol Pablo cuando dijo, que aparezca en pantalla, por favor, Romanos 1:16 en tradicional Valera del 60. Todos atentos a la pantalla porque va a hablar el apóstol Pablo. Dice así:
porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escucha esto, al judío primeramente y también al griego. ¿Estás de acuerdo que Pablo viene hablando del Evangelio? Sí. ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque sean más importantes que tú, que no eres judío. No. Imagínate, Dios dice, este es judío, lo amo. Él no es de Iztapalapa, lo odio. Él no se llama Abrainovich, él se llama Jesús López. No. Viene hablando del Evangelio, ¿verdad? Sí. Dice al judío primeramente, es decir, primeramente allá se vio el Evangelio en ellos. Pero ahora ellos tienen que recibir al Evangelio en carne viva, se llama Jesucristo. Si no lo reciben, se pierden en el infierno. Cierto. Esa es la verdad. La palabra salvación que te puse en color blanco, escucha, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. Detente en la palabra salvación que puse en color blanco. ¿Ya la tienes? Sí. La palabra salvación es una palabra latinizada, una traducción a nuestro idioma. Pero esa palabra no es la palabra original de la Biblia. Estamos en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso yo traduje malas noticias al griego bíblico, para que todo eso empatara bien. La palabra salvación no está en la Biblia. La que está es la palabra sotería, que está ahí abajo a pie de página. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para sotería. Y la palabra sotería viene de soso, que significa que aparezca en pantalla. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para sotería y significa para salud, Wow. para libertad, para bienestar, para seguridad, para solidez, para salvar. Wow. Esas son buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo crees que yo me voy a avergonzar de lo que me ha dado salud, libertad, etcétera? Te lo diré en otras palabras. El Evangelio, las buenas noticias, es poder para sanarte. Es poder para que seas libre de esa depresión que te fustiga. Para que seas libre de esa ansiedad que te hace ver el futuro incierto. El Evangelio es poder para que estés bien integralmente, en todos los sentidos. El poder de Dios en el Evangelio es para que tengas seguridad. Para que vayas a tu labor, mira, bien feliz y no creas que te van a asaltar. Para que regreses y seas tú el Evangelio en tu casa, tratando bien a tu esposa, a tu esposo. El Evangelio es poder para tener solidez, mira, en cada paso y no andar titubeando. Y sobre todo, el poder del Evangelio es para que te salves. Para que vayas a una eternidad con Cristo. Yo no sé tú, como dice la canción del poeta. Yo no sé, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para sotería. Que se avergüencen los que predican un Evangelio diferente, porque ese Evangelio diferente es el disangelio del segundo cielo. Mi Evangelio es el de Cristo, y ese viene del tercer cielo. ¿Me das 10 minutos más para terminar mi clase? Sí, sí, sí. Amén. Ahora sí te voy a presentar unas buenas noticias evangélicas. 10 minutos, termino. ¿Estás de acuerdo? Sí. Primer noticia evangélica en mi tema que se llama el noticiero del tercer cielo. Vengo a comunicarte algo. Igual y ya lo sabías, igual y se te había olvidado. Que aparezca en pantalla. Número 1. Esta es una noticia que tú debes de recibir. Dios te ama. Dios te ama eternalmente. Gloria a Dios. Eso en la Biblia se llama amor olam. Yo que tú lo anotaba y más tarde le dices a tu esposa, te amo olam, eternamente. Gloria a Dios. El amor olam es un amor eterno y no hay mejor noticia del Evangelio que enterarse que Dios te ama. Y el amor de Dios se ha manifestado a lo largo de nuestra vida de muchas maneras, ¿a poco no? Sí. Pero sobre todo,
el amor eterno de Dios lo hemos visto manifestado en el amor de nuestra madre terrenal. Quiero que pienses en tu madre terrenal, que la traigas a tu mente. Te voy a decir algo bien arriesgado, pero ya no tengo tiempo para confirmarlo. Nadie te va a amar tanto en esta vida como te ama o te amó tu madre. Nadie. Cuando te sentiste triste, decepcionado, solo, y tu madre te abrazó para darte consuelo, era el amor olam de Dios a través de ella para darte paz y tranquilidad. Apenas mi madre me abrazó y me dijo tantas cosas bonitas. Siempre me las ha dicho, pero yo creo que me las dijo en el momento preciso. Y en ese momento comprendí, Señor, tu evangelio siempre estuvo en los brazos de mi mamá, diciéndome tantas cosas hermosas. Si hoy ya no tienes a tu mamá físicamente, lo mejor que puedes hacer es honrarla con tu vida. Sí. Lo mejor que puedes hacer es eternizar su amor en ti. Así se honra a un ser querido. Así se honra a un ser amado. Quiero que piensen en esas 3 virtudes que distinguen o distinguían a tu mamá. Si 3 virtudes que tú digas, es mi mamá eso. 3 virtudes. Me callo unos segundos para que las traigas a tu mente. 3 virtudes que distinguen a tu mamá. Ya sea que esté en vida o que ya haya partido con nuestro Señor Jesucristo. 3 virtudes. ¿Ya las tienes? Te voy a decir la verdad, no necesitas ir años de terapia para darte cuenta de esto. La mejor manera para que ese ser querido no muera, porque sí, y se pierda su recuerdo en el tiempo, es que tú eternices en tu vida esas virtudes. No dejes que mueran esas características que distinguían a tu mamá. Esas buenas características, te lo aseguro que son evangélicas. ¿Quieres honrarla? Vive eternizando esas buenas cosas. Agradece lo que tienes. Ama, perdona, sigue adelante y sobre todo, porque es mi deber, hoy no vengo como tu amigo, sino vengo como pastor, sobre todo sigue adelante en busca de Jesucristo. Porque Él nos garantizó que el que muere, no muere si se tiene a Cristo, sino va a una eternidad con Él. Porque dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Nunca. Dijo Jesús, el amor nunca deja de ser. Como dice el poema, no muere quien se va, solo se muere quien se olvida. No olviden honrar a ese ser querido con su alegría y sobre todo la noticia más maravillosa, que un día la vas a volver a ver. Así es, sí. Eso es evangelio puro. Cierto. Vas a volver a ver a ese ser querido. Y yo quiero que cuando la veas, te vea, se gocen de lo que hiciste en esta tierra, en honra a ella, en honra a Él. ¿De acuerdo? Sí, amén. Número 2, de las buenas noticias que Dios tiene para ti. Dios te perdona. Pastor, pero usted no sabe lo que yo hice. No, pero Dios sí, y Dios te perdona. El perdón de Dios es entero. ¿Qué es eso? El perdón de Dios es absoluto. Si tú te arrepientes de corazón de tus malas acciones. El poder de Dios está disponible para ti cuando trasciendes el remordimiento y te acercas al arrepentimiento. 2 palabras que se parecen mucho, ¿no? Remordimiento y arrepentimiento. ¿Te acuerdas de Judas, el que entregó a Cristo? La gente dice que se arrepintió y se fue al cielo. Yo no sé qué Biblia tienen. La Biblia dice que sintió remordimiento. Y esa palabra remordimiento es el griego metamelomai, que significa solamente sintió feíto. Judas no se arrepintió de sus malas obras y se fue al infierno. Lo que yo te quiero decir es esto. El infierno está lleno de gente con remordimiento y el cielo está lleno de gente con arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Que remordimiento es que hiciste algo y sentiste feíto, pero dices, mañana se pasa y continúa en ese horror. Y yo no te estoy juzgando, te reitero, yo no soy mejor que tú, yo tengo muchas cosas de las que no me siento feliz.
Pero yo le pido a Dios, ayúdame a arrepentirme, porque yo te quiero agradar, Señor. Y si tú te arrepientes, la Biblia dice que tienes perdón de toda mala obra que hayas tenido. Y la buena noticia es que cuando Dios perdona, no nada más te perdona y estás en su cielo y dice, te perdono, hijo, sino cuando te perdona, Dios ya está elaborando un combo de beneficios para ti. El perdón de Dios es activo, familia. ¿Qué es eso? En su perdón vienen beneficios. Eso se llama el milagro del perdón. Cuando Dios te perdona, viene acompañado de muchas bendiciones. Yo quiero vivir próspero, yo quiero vivir sano, yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir muchos años. Yo quiero por eso arrepentirme de mis malas acciones. Dios te perdona enteramente. Tu presente no debe de ser como tu pasado. Tu futuro no debe de ser triste. Salomón dijo una palabra que yo la hice parte de mí, dijo, tu futuro es halagüeño. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, halagüeño? Sí, amén. Halagüeño es feliz, próspero, positivo. Y Salomón dijo que si estás en el justo, refiriéndose a Cristo, tu futuro es prometedor. Y yo lo creo. El Evangelio dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, familia. Dios te ama eternamente y Dios te perdona enteramente. Te ama eternamente y te perdona enteramente. ¿Por qué? Porque eres su amor eterno. Y número 3 y última, ya nos preparamos para la comida, ¿te parece? Eso. Número 3 de estas buenas noticias, miren, Dios te sana. Dios es un Dios sanador, familia. Dios nos sana con su evangelio, pero quiero que me regales 2 minutos más para ya cerrar. Porque cuando digo Dios te sana, lo primero que piensas es de ese dolor en tu cuerpo, ¿verdad? Y sí, por supuesto que Dios te sana de eso. Porque escrito está Isaías 53:5, que nosotros por su llaga fuimos curados. Pero lo que yo quiero transmitirte en esta ocasión, que lo primero que quiere Dios antes de sanar tu cuerpo es sanar tu corazón. Porque escrito está, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el de él mana la vida. Antes de sanarte de esa hipertensión o de esa diabetes, que te puede sanar la palabra de Dios, amén, Dios quiere sanar tu mente. Quiere fortalecer tus pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. Como ya lo dije, Dios quiere que vivas sin ansiedad, sin angustia, siempre con dolores en tu cuerpo, porque la ansiedad no te deja pensar positivo. Dios quiere sanar tus sentimientos, quiere animar tus emociones, tu afecto, quiere renovar tu amor por vivir. Si le perdiste sentido a la vida, Dios quiere darle un doble sentido a tu manera de vivir. Dios quiere animar tu voluntad, quiere que tu comportamiento sea más como el de Cristo. Qué aburrido, pastor, olvídalo. El comportamiento conforme a Cristo te va a traer muchos beneficios, una felicidad que quizá desconoces. Con un denuedo de un pastor que entiende el Evangelio te lo diré así: si no has conocido la felicidad en Cristo, solamente has medio sido feliz. Porque en Cristo todo es abundante. Y todo esto que te digo es posible por su Evangelio. Porque su Evangelio es poder para salvación. Pónganse de pie, por favor. Quiero cerrar leyendo el Salmo 42:11, dice así. Dice el Salmo 42:11, y por alguna razón espiritual fui instruido a cerrar de esta manera. Dice el salmista: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Él es mi Salvador y es mi Dios. Yo no sé por cuál vicisitud o desaveniencia hayas pasado, pero si te atreves a decir todavía, te alabaré, y te atreves a decir Él es mi Salvador y mi Dios, las buenas noticias te van a buscar a ti. Lo creo con todo mi corazón. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza que encomia tu amor y tu evangelio. Yo te agradezco por lo que haces en nuestras vidas,
por la paciencia que nos tienes, por tu misericordia y por tu benevolencia. Te agradezco por este servicio. Te agradezco por estas hermosas personas, por las que están y por las que ya están en tu presencia, por todo lo bueno que nos dejaron, porque con sus atenciones, sus abrazos, sus saludos demostraron que ahí también está el Evangelio en forma práctica. Gracias, Padre. Gracias porque nos reunimos para enaltecer tu palabra, para decir que eres bueno y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En el nombre de Jesús. Amén. Yo soy el pastor Héctor Cristian, estoy para servirte y te agradezco mucho que me hayas brindado de tu tiempo importante para poderme escuchar. Siempre agradecido con ustedes. Bendiciones. Vamos a escuchar una alabanza, por favor. En totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar.